¿Cómo están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. Placer por estar en compañía de ustedes en esta jornada que se está volviendo fresca, ¿sí? Cuando va cayendo, por supuesto, el día. Bastante agradable al mediodía para algunos, así que ahora está bajando la temperatura. ¿Cómo estás, Felipe? Bien, Toto, ¿cómo vamos? Bien nomás. ¿Qué tal la jornada? ¿Bien? Bien, bien. Qué bueno. Jugando bajo el filo de la navaja, caminando sobre la cornisa. Está bien eso. Sí, Mañana, para que los días puedan tener algo de adrenalina. mañana te quiero con Carolina en la mañana, ¿eh? Con Sí, Carolina, ¿eh? yo creo que voy a arrancar esta noche. Ah, bueno. Claro, Para tratar de bajar Pasadas las la 12 ya. intensidad. Quiero avisarle a la esposa de los compañeros que es fecha feliz. Muy ¿Cómo bien. estás, Qué Mariana? bárbaro. Bien, Qué ¿cómo estás, botón. Toto? Un Qué saludo a toda la botón. audiencia. Estoy recibiendo los silbidos acá en la platea, pero no me importa. Claro. ¿Todo bien, Mariana? Bien, bien. 31 de julio. Sí, señora. señor. Sí. Parecía 35 para ella. Algo así como el 83 por ahí, ¿verdad? Pero es el Qué 31. bárbaro. ¿no? En Yo dulce no de sé leche qué era. está pasando. Bueno, a Pedro no le pasará. Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? No, ¿Cómo te va? Se curó y mira hacia arriba. Así. La verdad que no. Ni revisé, te dice. Vos le preguntás desesperado. ¿Cuánto te ¿Cómo es? Yo te puedo decir el ¿Tuviste algún segundo descuento, te dice? exacto del momento del coro y Pedro ¿Algún dice, descuento? Ah, ¿ya? ¿Se cobró ya? Ah, Yo mira, pensé que era el ni viernes, idea. dice Pedro. Pero en fin. Yo estoy pensando Hola. únicamente en el Carolín para mañana. Ahí está, sí. Muy bien. Ah, muy La bien. única preocupación, señor. mi Más buen caro que el Juan. Comenzar bien. Hombre enfocado. Bueno, Sí. se están haciendo un poquito largos los meses, ¿verdad? Yo calculo que ¿Qué a veces pasa? todo por Y por la de dinámica cerca. económica que tiene la transición de un gobierno a otro, donde Acaba todo de se va inventar- frenando un poco, ¿verdad? Y Acá bueno, has inventado un concepto nuevo, Toto. la dinámica De las económica, muchas excusas que tenemos, esa es nueva. cuando vengan a Se hablar de la supone dinámica que económica, el no traspaso. quieren paralizar las obras, o sea, no cometer, bueno, no sé si error o lo mismo que hizo Cartes al inicio de su mandato, que paralizó las obras para investigar a ver cómo estaba todo y bueno, tuvo un Exacto. año y pico. Sí. Y después retomar eso. Es lo que no quieren hacer. Ojalá que no, No se creo, pero- Queremos le creer genera que mucho todo la eso tiene que transición, ver ¿verdad? con que no Claro. llegamos a fin de mes, ¿verdad? Pero Claro, sí. uno tiene que desviar el tema. Pero hay que meter siempre ahí una Me, excusa que me gusta pase. Pedro como si tiene un sustento Sí. para cada argumentación. Me encanta, qué Pedro. no? No, y la explicación macroeconómica de por qué no llegamos a fin de mes. Como Digo, nos cuesta gracias, llegar al Pedro. 31, ¿verdad? En Ah, realidad no, nosotros, yo ¿verdad? estoy Vos hablando No es por justamente. eso nosotros. jugás suelto. Vos sabés que, mira, vos fíjate, Como lo jeque que árabe. pasa es que estabas diciendo vos de La Plata, en fin. Y esta mañana estaba mirando los diarios, decían, por ejemplo, que el albañil tiene un trabajo pesado, es bien remunerado. Sí. ¿Entendés? ¿Viste? Por eso Hay está mucha ahí el demanda. destaque Suspendieron de los las cursos. obras que no se tienen que paralizar. Y Ese suspendieron fue los todo un cursos. tema, sí. A eso voy. Suspendieron los cursos por falta Porque la gente está... de alumnos, básicamente. A ver, Ese lo es que el- pasa es bueno, que gratis, eso, ¿eh? sí. El que puede Sí, gratis, totalmente. está ya en obra. Ese es el problema, va aprendiendo sobre la hora porque Aprenden en el están, camino. Bueno, están claro. llenando lo que pueden, ¿verdad? Son Entonces- Y el oficios. que es si, bueno- si no tenés, prepárate para Y el para que te es bueno llamen, ¿verdad? sale. Ese también es otro tema. ¿Cómo? Y que el que es bueno sale. Que es No, lo que nos decía justamente claro, el, pero sector, diga el más. sector de la Y si ya decía no construcción la tenés que trabajo, trabajan CNBP fuera. que llegaron a trabajar Prepárate para cuando tengas. instruyendo a Claro. personas ya en obra, como Claro. para que no tengan que Sí, sobre la marcha. salir de la obra, ir a Sí. instruirse, después cuando vuelven está todo terminado. No, el tema es que Entonces, cuando vos, si hacías el curso de CNVP, Claro, ya salías con como conocimiento. ya- valorado, pues. No es que vas a aprender y cuando sos aprendiz ganas mucho menos. Claro, claro. sin duda. Ahora, ¿vieron ustedes que les hice hablar de lo que quería? Psst, Muy cállense. bien. Igual un detalle Igual más en siendo un eso. jeque Sería árabe. bueno enfocarlo en algún momento, pero el tema es que a veces hay que juntar la oportunidad con la necesidad, porque de que hay necesidad de obreros hay oportunidad de Claro. capacitarlos, pero es un, El no sé, tema un es estudio que- de mercado, diría es yo, el para tema el del programa, así SNPP que para no ir vamos El a tema a... es que mucho, tenés que porque si no estar, Pedro se va. calle. El Con tema todo es que esto se tenés va que el estar señor. preparado cuando Sí, abuelo, dígame. se te dé la oportunidad. Sí, sobre todo Pedrito. Seguro, Pedro, querés hacer Aquello alguna necesitamos construcción y estás en problemas. Está No, preocupado, no pero estás no consigue para su quinta casa, no consigue. Necesita albañiles. alguien que le construya otro El, edificio el, smart. el donde helipuerto, vive. claro. Bueno, él necesita, imagínate, no tiene plomeros, tiene operadores web para solucionar los Claro. problemas. Para que veas. Claro, sí, todo Bueno, un vamos a hablar de un smart. tema que ha sido, a ver, muy debatido en algunos puntos durante la semana y vamos a tratar de darle también una visión. Es como que va jurídica al creciendo. respecto, Todo el ¿verdad? mundo pensó que esto iba a quedar Que ahí, se terminaba. pero no. Va generando el No. tema Ibáñez, que es uno de los tantos temas, porque antes de comenzar el programa hablábamos de otro político, en el caso del intendente Lambaré, que también fue a la suspensión del procedimiento, admitiendo palabras más, o por lo menos para lo que podemos entender, lo que estamos fuera del ejercicio de la ley, admitiendo la situación, Robeanga. reparando el Toma. tema Ey, y tratando de continuar todo como está. Es lo que básicamente Sí. hizo Ibáñez, por lo menos lo que entendemos, repito, aquellos que estamos fuera Y a del mí, me mundo jurídico. a mí me parece muy oportuno porque acá están muy ligados los elementos jurídicos y políticos, porque es un proceso, si bien es un proceso judicial, cuyos detalles nos van a explicar bastante nuestros entrevistados que son del área jurídica, digamos, tiene consecuencias políticas. Entonces es importante conocer esos elementos para hacer un poco el análisis, digamos, de consecuencias políticas, socioeconómicas o económicas. Ahora ya hay restaurantes que se están sumando a Ahora, este tema de no dejarlo entrar, como- pero otra cosa, pero Sí. termino nomás, Pedro, otra cosa es entender el proceso en sí y esto que tanto se cuestionaba del proceso abreviado. Bueno, está en la ley.
Hay que ver si se A aplicó eso voy. correctamente, Es un si no se aplicó procedimiento correctamente, etcétera. que contempla la ley. Claro, por Te eso. guste o no, contempla la ley. Está Ahora- la doctora Victoria Acuña con nosotros. Doctora, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, muy bien. Bueno, doctora, nosotros tenemos una imagen, o por lo menos a veces lírica, ¿verdad?, sobre la fiscalía y el rol, y decimos, acá están los paladines de la justicia, ¿verdad? Digo lírica a veces porque hay artículos o hay elementos legales que a la gente le sacan esa visión que tiene de el fiscal va a ir a buscar hacer justicia. ¿Y por qué digo? Porque todos decíamos, bueno, este señor tiene que pagar de otra forma, el caso de Ibáñez o el caso de tantos otros, ¿verdad?, hablando de la suspensión condicional, tienen que pagar de alguna forma. Y como que llegar a este proceso abreviado le saca a las personas, a la gente que están mirando por fuera, esa sensación. ¿Qué es el procedimiento? ¿Por qué se hace? ¿Hasta dónde puede llegar ¿En la qué casos fiscalía se en usa? casos como este? ¿En qué casos? Para que nos quede esa sensación de que la fiscalía o el fiscal entregó por el camino la causa. O para que quede. Bueno, O para que quede la sensación, ¿verdad? Claro. También claro. sí. En esta causa en particular se había acusado en el año 2014, esta causa data de 2013. Se había acusado a 7 personas, los señores denominados caseros para abreviar, el diputado Ibáñez, su señora, y una jefa de su gabinete de la Cámara de Diputados, una funcionaria de la Cámara de Diputados por los hechos punibles de estafa, producción de certificados de contenido falso Cobro indebido. y cobro indebido de honorarios. 3 tipos penales. Tenemos que tener en cuenta de que en octubre de 2014 fuimos citados por primera vez para llevar a cabo la audiencia preliminar que no se pudo llevar a cabo. Y así estábamos hasta 2018 por incidencias planteadas por los diversos procesados en esta causa. Tal es así que este año, ya en 2014, el diputado Ibáñez había propuesto la presentación de la suspensión condicional del procedimiento como una salida alternativa, pero no se discutió eso en la audiencia preliminar porque los otros procesados pidieron la suspensión. Es así que este año él se vuelve a presentar ante el Ministerio Público, o sea, a través de sus abogados, a solicitar el planteamiento de esa salida alternativa, manifestando de que él, los 30 millones, que era lo que se cobró indebidamente, ya en 2014 había devuelto a la Cámara de Diputados y presentó las documentaciones que tienen que ver con los recursos de la Cámara de Diputados, en donde figuraba ese pago o esa devolución de lo que se cobró indebidamente. Y propone también, como es una de las condiciones de esa figura alternativa, la admisión de los hechos y la reparación del daño social. Y en la reparación del daño social plantea prácticamente 3 veces más de lo que era la suma que se distrajo a la Cámara de Diputados. Entonces, eso es lo que nosotros evaluamos. ¿Y qué es lo que evaluamos? Hace 4 años que iniciamos esta causa. Probablemente, y ellos desistieron, todas las personas que plantearon los incidentes desistieron para que se pueda llevar a cabo la audiencia preliminar. En caso de que ellos no desistían, nosotros no sabemos cuándo la Corte iba a resolver, porque tenemos varios casos en los cuales no pudimos llegar ni siquiera a la audiencia preliminar porque prescriben o se extinguen Por el camino. por el transcurso del tiempo. Y 2 de los tipos penales que están en discusión en esta tienen en la producción de certificados de contenido falso, tiene pena privativa de libertad o multa, pena privativa de 1 año o multa. Y la de cobro indebido de honorarios de 2 años o multa. ¿Qué significa eso? Que en 2019 estos 2 tipos penales iban a estar extintos o extinguidos. ¿Por qué? Porque el Código también establece que todos aquellos hechos punibles que tengan pena privativa de libertad de hasta 3 años prescriben a los 3 años. Y nosotros no teníamos ninguna seguridad que la Corte resuelva este año estas incidencias. Por otro lado, se dijo también de que la pena en caso de que ellos vayan a juicio oral iba a ser de 7 años y medio. Eso es teniendo en cuenta que un tribunal haga el concurso de estos tipos penales antes de la extinción, que lleguemos a juicio oral antes de la extinción,
que se haga el concurso y que se le dé la pena máxima. Y miren ustedes en los hechos punibles de delitos económicos. El 90% ni siquiera tenemos condenas. Y no por inacción del Ministerio Público. Normalmente se extinguen. Y inclusive tenemos condenas, y puedo hablar de condenas de expresidentes de la República, que quedaron sin ningún efecto también por las incidencias que se plantearon con posterioridad a la sentencia y que extinguieron la acción. O sea, todo el esfuerzo que se hace para obtener una sentencia, finalmente queda impune la causa o el proceso. En esta causa del señor Ibáñez no quedó impune. ¿Qué es lo que nosotros, evaluando todas esas circunstancias, qué dijimos? ¿Cuál es la expectativa de pena que nosotros tenemos? Por lo menos 2 años, y fíjense que en la mayoría de los hechos punibles de delitos económicos se condena a esa pena, ¿verdad? Entonces, 2 años. Entonces, esta figura ingresaba dentro de lo que la ley permite, y hoy no es que el caso está terminado con relación al señor Ibáñez y las otras personas. Él está sometido a unas obligaciones, a unas condiciones para suspender el procedimiento, que tiene un plazo. Si él no cumple esas condiciones, la causa se reabre. No es como se presenta, que no pagó, que nosotros como institución somos débiles y cedemos a las presiones de políticos. No, acá hay una serie de elementos y esta causa, primero, no quedó impune. Tenemos sentencia, tenemos resolución, y una resolución que tiene que ser controlada por un tribunal de ejecución que va a controlar que se cumplan las condiciones bajo las cuales se le dio esta alternativa. Está con nosotros el doctor Manuel Riera. Doctor, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. A vos, Toto, muy amable, gracias. Bueno, escuchando un poco, digamos, el procedimiento, uno dice, ante la posible impunidad tomamos el caso, tomamos los elementos, se repara el daño, de alguna forma el daño económico, no hablando del daño social en el sentido de la imagen de la investidura de un parlamentario, pero se recupera el daño, lo que se conoce como daño social, también a través de lo que nos contaba la doctora, pero queda una sensación en la gente, ¿verdad? Una sensación de que lo hizo, pese a ser quien es, tocó, es cierto, hay un resarcimiento del daño, pero hay una cuestión, hasta una sanción social, moral, se puede decir que queda medio pendiente ahí. ¿Hasta dónde puede llegar cuando la justicia tiene estos elementos, digamos, para salvar ciertas situaciones? Lo que ocurrió, salvo que se demuestre lo contrario, no es una violación a la norma o al procedimiento o al proceso, pero sí queda una sensación que a lo mejor no es de justicia para la gente, ¿verdad? ¿Queda algo más después de todo? Es todo político ya lo que se viene. El Colegio de Abogados del Paraguay trajo a colación el asunto cuando el Consejo Directivo consideró relevante presentar un poquitito al seno de la discusión el asunto por estos temas, ¿verdad? Pero habiendo presentado no solamente el caso del diputado, sino los antecedentes y conociendo, así como explicaba la doctora, cómo se fue desarrollando la causa y las estrategias que siguió el Ministerio Público, el colegio decidió no entrar en lo técnico procesal porque, así como dice ella, es un proceso en desarrollo. Pero quedó perfectamente manifiesto que un tema relevante que se podía obtener de lo actuado es la confesión del hecho punible. Entonces el Colegio de Abogados plantea el asunto, toma la decisión, dice hay que sentar una puntura sobre este asunto y hay que expedirse sobre el caso de Ibáñez. Además de ser uno dentro de muchos hechos de corrupción hoy vigentes, ¿verdad? Como todo lo que sacudió el año pasado, los audios, los actuales, todo el lío del Senado que se fue y del Senado que está entrando ahora. Pero dijimos, a diferencia de todo eso, o sea, en todo ese revuelo de irregularidades, este es un caso distinto por el hecho de la confesión. Entonces el comunicado se produjo, se tuvo, digamos, una difusión importante, y Rubén Galeano, como presidente del colegio, en las entrevistas decía, y en las que me hicieron a mí como vice también lo decíamos, que el colegio puso el énfasis en el aspecto puntual de la confesión, de ahí que nos hayamos
focalizado, digamos, en el diputado José María Ibáñez. Cuando nos responden o nos preguntan por qué solo él y no a los demás, yo saco un video en redes sociales explicando esto. Y además aclaro que el énfasis que nosotros hicimos es justamente el que vos decís, lo pendiente. O sea, la inmoralidad del diputado José María Ibáñez es, no sé cómo decirte, es manifiesta, es baja, porque es un señor que se jacta de, habiendo reconocido lo que reconoció, entra como sin más a la Cámara de Diputados. O sea, él entra a tomar una banca dentro del Congreso que es la cúspide del sistema democrático en la humanidad y en el país. O sea, que es lo más sano que nosotros logramos después de años de dictadura. Y él se sienta ahí a representarme a mí siendo un tipo deshonesto. Te representa a vos siendo un tipo deshonesto. Te representa a vos siendo un tipo deshonesto. Y a vos y a vos y a todos los que me miran ahora mismo. Entonces algo está mal, como vos decías, Toto, y nosotros decíamos, no puede un inmoral representarme. O sea, si Paraguay es un país que se define... Manuel, sobre el punto, Perdón. voy a una pausa ahora. Perdón. ¿No se das cuenta de lo peligroso que es que llevemos este tema al campo de lo moral? Sí, ¿Te das cuenta? por supuesto. Pero yo O sea, creo lo que acá- riesgoso que es, te digo. Sí, asumo el Porque, riesgo. porque de verdad me parece, por lo menos, o sea, yo no tengo la autoridad mínima para decirle así, vos sos un inmoral a nadie. No, pero yo creo que es una esgrima que vale la pena luchar. Porque si vos decís que la comisión de ese hecho punible, que es el uso de tu dinero y del tuyo, y del nuestro público, en el pago de esos caseros, es algo defendible, entonces entiendo que titubee. Pero yo creo que eso es pero lo que pasa- indefendible. Lo que pasa es que plantea algo como si fuera A o B. No es A o B, pero estás planteando eso. pero eso no se puede defender. No, yo no estoy defendiendo. Claro, no. Yo no pero- dije eso, no hay que llevar por ahí. No te No, hagas no, periodista, pero sacar eso- el contexto de mi palabra. eso es lo Yo que te digo, nosotros yo no tengo defendemos. capacidad para decirle a nadie, vos sos un inmoral. No, Porque a la él- inmoralidad para mí tiene así demasiada, o sea, me parece una cuestión demasiado, hasta casi si quiere, casi religioso, ¿verdad? Bueno, si te parece. No, sí. Yo creo que no. Porque lo que nosotros vemos cuando se castiga un hecho punible como este, por eso digamos la sanción, es que se reconoce en el acto ilícito una conducta disvaliosa. Pero genial, pero planteémoslo del lado jurídico si querés como colegio de abogados. Está planteado, pero está planteado pero el planteamiento, no, yo a vos te digo, pero el planteamiento del lado de lo ético, a mí realmente me duele el estómago, ¿verdad? Ok, está bien, O entiendo. sea, yo te puedo asegurar, si nosotros entramos a rascar entre los miembros del colegio de abogados, vamos a encontrar más de uno que es también un inmoral para muchos, ¿verdad? Seguro que sí. O sea, me parece una cuestión de elevarse demasiado, ponerse por arriba y mirar a ustedes o sea, realmente me parece una cuestión complicada. Me parece que sí, si te parece así. No, yo- sí, mi posición. Sí, no, sin duda. Yo nomás creo, Felipe, y el colegio consideró esto, que ese es un reconocimiento, un acto ilícito que no se puede defender. Entonces no puede ser que la investidura de un señor que ha reconocido el hecho punible siga permitiéndole estar en la Lo representación que de pasa todos cuando vos nosotros. decís toma una banca, en realidad no toma. El tipo estaba en la lista, fue votado, la gente le eligió, nadie le impugnó, ni siquiera a ustedes. Claro. Porque bien hubiesen hecho plantear la impugnación a la lista en todo caso, o a su candidatura, ¿verdad? Sí, no, su Con este razón. caso que nos contaba la fiscal ya es un tema mucho más viejo, ¿verdad? No, y su razón de ser es electoral, sin duda. Y la que estamos pidiendo es por el mismo momento que el mismo pueblo que está representado en el Congreso trate el asunto a ver si vale o no retirarle la investidura. Es también del ámbito político electoral, ¿verdad? O sea, se da en el seno del Congreso. Vamos a hacer una pausa. Lo que sí tengo que decir, no todos los periodistas sacamos de contexto las Por cosas. favor, ¿no? Por gracias favor. por la aclaración. Que va a aclarar nomás, porque si No, no, pero- es lo Muy mismo que bien. decimos que todos los marqueteros mienten con su Sí. producto. No todos los periodistas. Y habla un tipo que no es periodista, ¿eh? No, yo, Digo yo nomás. menos, yo estoy muy lejos de estar en ese periodista. Pero por eso digo, intento no serlo. todos sacan de Apenas soy un contexto. Exactamente, no Hay preguntador. unos quiere, no cuantos, quiere ¿verdad? sacarlo del marketing porque si no se van Claro, a... hay unos cuantos, sí. Apenas soy un preguntador, Vamos- nomás yo. Vamos a hacer una pequeña pausa. Ustedes saben que siento la música, siento los clásicos 107.7 y a través de internet también 7.com.py y en redes sociales @radio 7PY 107.7. Pequeña pausa y a la vuelta hacemos eso también, Pedro. Sin Bueno. pausa ya volvemos. Está medio...
una generación de personas protagonistas de lo que está por venir. Soy ese grito de orgullo que se quiebra mostrando lo mejor que amamos, hacer las cosas bien en nuestro país. Elijo productos, servicios e industria nacional. Porque es mi causa y mi orgullo, porque es elegir un país mejor. Porque es mío y tuyo. Consumo orgullo, paraguayo como vos. Entérate más en Paraguay, en paraguayocomovos.com.pi, Facebook e Instagram, impulsado por la UIP Joven, Capazu, MIC y Paraguay Marca País. Así es, vamos a escuchar ahora. Parte de los actores políticos estuvieron hablando del tema. Sí, habló, claro. Y uno de los que Claro. habló hoy es el diputado Villalba. Exdiputado. Exdiputado Bernardo Exdiputado. Villalba, perdón, habló el día de hoy y entre otras cosas dijo esto. A ver. Sí, hacíamos un análisis el otro día. Yo por suerte tengo un archivo bastante bien organizado. Y la veía ella solicitar sanciones extraordinarias para el diputado José María Ibáñez pidiendo su pérdida de investidura porque fue beneficiado, dice, por una suspensión condicional del procedimiento que no correspondía y que por lo tanto hay que aplicarle otras sanciones. Y ella misma, en un caso similar, pero con una conducta un poco más llamativa, había hecho lo mismo cuando la ex embajadora paraguaya en Venezuela, Ana María Figueredo, se le inicia una investigación por estafa, donde ella era la fiscal, en donde había contratado a 12 personas, de los cuales 4 que tenían que prestar servicios en Caracas, Venezuela, como parte integrante de la sede diplomática paraguaya, nunca se fueron y han cobrado más de $24.000 estas personas, estas 4 personas. Migraciones dijo de que nunca salieron del Paraguay, nunca se fueron, algunos ni tan siquiera tenían pasaporte, pero en cambio cobraron como si fuese que trabajaban en Venezuela. Ella investigó, comprobó esto, pero ¿qué hace? Solicita la suspensión condicional del procedimiento para la ex embajadora para que ella devuelva el dinero al Ministerio de Relaciones Exteriores y solicitó la imposición como sanción de una donación de 1 millón de guaraníes mensuales por 12 meses, es decir, 12 millones de guaraníes. No le investigó a las personas que eventualmente cobraron de manera indebida, sino que sencillamente a la ex embajadora, de quien le liberó después de todo proceso penal. Hizo lo mismo, y quizá un poco peor, porque en el caso de Ibáñez fue investigado él, su esposa, los funcionarios que eventualmente cobraron de manera indebida. En este caso, en donde ella investigó, muy probablemente estas personas capaz que ni tan siquiera hayan estado enterados. Y si no estaban enterados de que se usaron sus nombres para un cobro que puede ser un supuesto, entonces el hecho punible no merecería una suspensión condicional del procedimiento, porque ya no es una estafa propiamente dicha. Entonces, me parece que al aplicar la suspensión condicional del procedimiento es un resorte legal, es posible su aplicación, pero lo que no se puede sostener es de que eso es ilegal cuando otros hacen, pero cuando yo lo hago y de una peor manera, eso está bien. Entonces, hoy, lo que ella hace como diputada, me parece que tiene que ser observado desde el punto de vista de una conducta anterior y una crítica a eso. Entonces, es lo que yo había comentado y también sostenido de que en el caso de José María Ibáñez, lo que se pretende hacer me parece que no es correcto y no es correcto. Es lo que decía el ex diputado Villalba sobre el tema. Decía, bueno, hay una diputada cuando era fiscal, optó por el mismo procedimiento y por qué la crítica ahora, es lo que decían. Y estamos en contacto en este momento con el diputado Edgar Ortiz. Diputado, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches para hoy, la audiencia. Un placer estar con usted. Diputado, mañana hay convocatoria de sesión extraordinaria a la 1 justamente para tratar y debatir un poco este tema. Sí, y estamos en eso. Mañana te voy a decir, se va a estudiar este tema y bueno, nosotros ya hemos asentado una decisión de bancada de los 7 miembros y hemos decidido atenernos a este tema. O sea, mañana, digamos, participarán, pero no van a tratar el tema ustedes o no lo van a debatir de alguna forma, no van a votar al respecto. Ajá. No, justamente porque este es un tema que ya se juzgó en el Poder Judicial, ya se hizo todo. Y bueno, nosotros lo que vamos a hacer es abstenernos, no queremos votar ni a favor ni en contra. No queremos meternos en un problema judicial que ya tuvo su proceso culminatorio. Y entonces
no queremos ser juez tampoco, por lo tanto no nos vamos a meter. Pedro, ¿Qué tal, diputado Pedro Ullari? Le habla. Saluda, ¿qué Sí. tal? ¿Cómo le va? El tema es que lo tratan como si fuera un tema partidario, más bien, cuando en realidad el tema jurídico ya está resuelto. Lo que no está resuelto es el tema jurídico que le atañe a todos ustedes, político, lo que le atañe a todos ustedes como miembros de este poder. O sea, no puede decir, no, esto no me atañe, no quiero ser yo juez y parte, al contrario. Entonces saquen eso nomás del reglamento. Digo, las condiciones de honorabilidad que tendrían que tener los parlamentarios. Sí, es mi Bueno, punto de vista. ¿Usted qué piensa? No, yo pienso que nosotros hemos pedido la resolución judicial y resulta que la resolución judicial dice que no queda antecedentes. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que hacer de condenarle a un tipo que solucionó su problema judicial? Claro, pero va por caminos paralelos. Una cosa es lo jurídico, otra cosa es lo político, ¿o no? Y bueno, pero eso te digo, a nosotros el pueblo no paga para legislar a favor de la ciudadanía, no para estar actuando de juez. Y esto está resuelto en el Poder Judicial, no ha llegado a la culminación, el tipo no está condenado y por qué nosotros tenemos que condenarle. Bueno, le comento más que la gente está tomando esto, incluso los declaran a la pareja Ibáñez como personas no gratas. La gente en realidad es la que está fijando la postura, mientras que ustedes, se abstienen. Nada más que eso quería decirle. Mariana, querías preguntar al diputado. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Le saluda Mariana Pineda. Cuando usted dice que el proceso judicial no les compete, de hecho, no les compete, pero la pérdida de investidura es una función del Congreso y a ustedes les corresponde actuar sobre eso. ¿Por qué sencillamente no votan en contra o a favor? ¿Por qué no asumir una postura? Porque no queremos ser juez de nuestro colega. Pero eso es lo que manda la Constitución, diputado. Bueno, pero si el Poder Judicial, que todo el proceso, le liberó totalmente de culpa y pena, porque yo tengo que ser el que le condene. A nosotros no nos consta su expediente. Yo le aclaro que él no es ni siquiera correligionario mío, no es mi amigo tampoco, pero no queremos meter algo que nosotros no vamos a actuar. El problema acá es que se quiere guiar la atención por otro problema más grave. Y entonces resulta que quieren hacernos en la Cámara de Diputados pelear como perro y gato. Y no, es un colegiado donde cualquier ley que pueda beneficiar a la ciudadanía necesita mayoría. Necesitamos llevarnos bien. Y si ya este caso ya fue procesado, investigado, ya se culminó y el tipo no fue condenado, ¿por qué nosotros vamos a meternos en otro poder del Estado? Este proceso se terminó. No fue condenado el tipo, más bien hubo un procedimiento y llegaron a un acuerdo y la justicia le perdonó, porque nosotros vamos a actuar justamente condenándolo. Acá hay otros problemas mayores que yo creo que esto es una cortina simplemente para tapar los grandes problemas, otros grandes problemas. Acá hay un montón de otros problemas más graves y justamente nos estamos peleando como perro y gato por el solo caso de Ibáñez. Yo también soy una de las personas que estoy preguntando por qué a Ibáñez, por qué donde persiguieron en su debido momento el caso, te voy a decir, a esta senadora que estaba hablando justamente el colega Bernardo Villalba, porque a él nomás no podemos tener una discriminación selectiva, a este sí, al otro no, y resulta, te voy a decir, hay fiscala que hoy es colega, que ayer nomás perdonó todo y resulta que ahora se vuelve aturbinada totalmente contra un colega tratando de hacer de la Carmelita Descalza. Y yo le digo esto, sinceramente por eso no nos metemos. Nosotros no tenemos arte ni parte en este tema y por eso nosotros la bancada, en una decisión de toda la bancada por unanimidad, hemos decidido abstenernos. Diputado, gracias por el tiempo, es muy amable. Muchas gracias. El diputado Edgar Ortiz conversando con nosotros también. Parte de la postura política de lo que mañana no se va a tratar, ¿verdad? Finalmente esto parece que va a ir a la cuestión del archivo y va a continuar la situación legislativa como está actualmente. Mariana, Pedro y Felipe, ¿sí? Muchas gracias. Fiscal Acuña, usted mencionaba algo, me gustaría ir un poco en
En el análisis, no sé si decirlo, ¿cómo se evalúa la reparación del daño? Porque del daño social, digamos, ¿qué criterios tienen, no sé, los jueces, los fiscales? Es muy difícil, se me hace, medir un poco el daño social que hoy se le está cuestionando justamente a José María Ibáñez, cuando daña al cuerpo colegiado del Poder Legislativo, a la imagen que tienen o a la credibilidad que tienen, más allá de que todos seguramente, o muchos ahí tienen sus manchas particulares. Bien lo decía el abogado Riera, aquí hay por lo menos una confesión pública de haber cometido el delito, cosa que por lo menos en otros casos, creo que no recuerdo ahora para citar alguno, o no hay. Es decir, usted bien decía, él asumió y de hecho está pagando una pena que, si bien no es una condena carcelaria, él está asumiendo pagar dinero en efectivo, etcétera. Así, asume y paga, digamos, ¿verdad? No lo que la gente quiere que pague a lo mejor, pero lo está haciendo. ¿Cómo se mide el impacto del daño social? Es decir, cuando le establecemos el monto y decimos, bueno, el daño social que hizo José María Ibáñez se puede enmendar con, no sé, 3 cajones de leche por mes. ¿Cómo se mide eso? Bueno, en realidad es un tema muy sensible. Y la ley no establece parámetros de medición. Por eso. Lo que la ley dice es que no se le va a poder imponer a las personas algo de imposible cumplimiento, porque tenemos que tener en cuenta que la ley es genérica. Acá no hay una cualidad especial de autor que diga al diputado no se le puede imponer la suspensión condicional, o a aquel ciudadano que ha sustraído una cadenilla no se le puede otorgar, sino que hay otros parámetros y con relación al daño social no hay un parámetro. Lo que sí, como le digo, es el parámetro aquello que no pueda ser, que no sea de imposible cumplimiento. En este caso hubo un ofrecimiento por parte de la pareja Ibáñez de una suma prácticamente 3 veces mayor al monto distraído que fue la instalación y puesta en funcionamiento de un generador de electricidad al Leprocomio de Zapucay, ¿verdad? Eso por un lado. Y los demás, la entrega de dinero en efectivo, de acuerdo justamente a sus posibilidades. Los caseros tienen montos menores por el salario, porque ellos siguen siendo funcionarios de la Cámara de Diputados, y la señora Gutiérrez, otro monto que también va a ser depositado en el Leprocomio. ¿Quién establece eso? Eso ya establece el órgano jurisdiccional. El juzgado establece, porque partamos de la base, el Ministerio Público es una de las partes que plantea. Lo que sí en esta figura alternativa normalmente se tiene es que las partes deben estar de acuerdo pero eso tampoco nos obsta a que el juez pueda no estar de acuerdo. Pero el juez lo puede hacer, digamos, libremente, o sea, para entender, no es que, o sea, podría, por ejemplo, un caso hipotético decir, usted puede solicitar una disculpa pública, eso puede ser una imposición del juzgado, o sea, tanta libertad como esa tiene. Sí. Pero prefirieron un generador. Es una facultad que tiene el juzgado para establecer cuál va a ser la condición para la reparación del daño. Okay. Ahora, Manuel, ¿estamos de acuerdo que la cuestión jurídica se zanjó? Porque la ley lo permite. Sí. En el día de mañana, si vos lo tendrías a Ibáñez como cliente, capaz que esa salida le beneficiaría, ¿no? Porque es así. Sí, está respetada la forma, claro. Así como lo explica, sí. Hay varios otros que están en la misma situación. Yo creo que tendrían que ir todos en la misma bolsa, en realidad, no sé si de inmorales, pero de delincuentes, de engañarle a la gente, tendrían que estar ahí. Y por casos mucho peores. No digo que robar poco o mucho sea menos gravoso. El tema es que el que roba, ¿por qué roba? Por la codicia. Entonces, le saca a una persona para él mismo. En este caso, bueno, Riera realmente, Ibáñez es lamentable porque además le sacaba la plata a los caseros. O sea, en realidad, no sé, si decir que ya Argaña ya dijo lo de ladrón de galletas, tendría que ser, no sé, el ladrón de Albañal. Ahora, el tema es el siguiente: ¿por qué nunca se trabajó en la ley de peculado? ¿Una ley de? Peculado. ¿Por qué? Porque justamente ahí
ahí le vas a dar donde más le duele al que roba. Recuperás lo que robó. Y además tienen que pagar multas por eso. ¿Por qué nunca se trabajó sobre eso? ¿Por qué nunca se presionó como el Colegio de Abogados sobre este tema? Bueno, mira, el Colegio de Abogados tiene un fenómeno interesante, ¿verdad? El Colegio de Abogados hace un esfuerzo por considerar las cosas que ocurren, en las relevantes, en las que puede, toma postura, en las que no puede. Y muchas veces la respuesta es una insatisfacción constante, o sea, hiciste, pero te falta esto, hiciste esto, pero también te falta esto, señalaste a este tipo, pero tampoco no señalaste a este. Entonces, en el fondo, el Colegio de Abogados hace lo que puede con lo que tiene. Nosotros, quiera o no, somos una asociación de abogados privada. Ajá. Nosotros no tenemos colegiación, no tenemos presupuesto, o sea, dependemos de lo que el colega que quiera venir se asocie, haga, y además está el altruismo propio de la agremiación, ¿verdad? Que en el sentido de que a mí no me pagan para ser vicepresidente del colegio, o sea, me voy porque, no sé, veo una oportunidad de ayudar al gremio desde esa manera y qué sé yo. Entonces, ¿por qué no se tocó ese tema? Y no sabría decirte por qué no se hizo en otro tiempo, ¿verdad? En lo que viene haciendo el colegio y puntualmente en lo que nos lleva a este caso, es como señalábamos al comienzo, o sea, hay una confesión. A mí me encantaría abarcar más irregularidades, pero esta es especialísima. Este es el que confesó el delito. Y escuchando la entrevista que le daban recién al parlamentario que me antecedió en el uso de la palabra, es un error conceptual, porque no se le pide a él que juzgue de vuelta, se le pide que juzgue otra cosa. O sea, yo puedo hacer, a pesar de como comentábamos con Felipe, sanciones de carácter moral, como cuando, por ejemplo, en casa rompe el vaso mi hija. Entonces, la reparación social sería que Jacinta venga y traiga un vaso. Pero eso no evita a que yo le diga, vos esta noche no vas a ver la tele, mi hija, porque eso forma parte de su educación. ¿Qué pasa si Jacinta me dice, no, espera un poco, yo no tengo acá una sentencia firme y ejecutoriada que me haya condenado a mí a la ruptura de bienes muebles de propiedad ajena? O sea, no, yo no puedo decirle a Jacinta, no te voy a educar hasta que haya una sanción que no viene por ese lado. La educación de mi hija es ajena al problema jurídico o a la reparación del daño vaso. Y lo que debería haber hecho o debería empezar a hacer el Congreso es entrar en la sanción política traducida en la pérdida de investidura, que supone para nosotros razones morales o contra la honorabilidad, Felipe, que es, digamos, parte del cargo, ¿ya? Porque una persona que ha hecho lo que hizo este señor, reconocido en un proceso penal, no es digna de honra. O sea, un ladrón de bienes públicos en usos de beneficios privados, con 3 tipos penales, como nos explicaba la doctora Acuña, no es digno de representarme a mí en el Parlamento. Vamos a desvestirle de los poderes con los que está investido, sacarle esa investidura y darle lugar a otro que haga realmente un esfuerzo fidedigno por representarme a mí en diputado. Eso es todo lo que pedimos, una sanción política, que se aplique el procedimiento. El Congreso después dirá, como decía Mariana, no corre, o corre, pero que se trate, ¿verdad? Que se ponga en discusión. Bueno, vamos a hacer nosotros una pausa, Sí. Pedro, y estamos, por supuesto, acompañando la campaña Paraguayo como Vos. Claro que sí, porque crea una generación de personas protagonistas de lo que está por venir. Soy ese grito de orgullo que se quiebra mostrando lo mucho que amamos hacer las cosas bien en nuestro país. Elijo productos, servicios e industria nacional, porque es mi causa y mi orgullo, porque es elegir un país mejor, porque es mío, tuyo, consumo orgullo. Paraguayo como Vos. Entérate más en paraguayocomovos.com.pi, Facebook e Instagram, impulsado por la UIP Joven, Capazu, MIC y Paraguay Marca País. Y bueno, y desde el 2 de agosto en todas las pantallas de cine, hoy es el gran avant premier, por supuesto, de Leal, la nueva película paraguaya de crimen, drama y acción. Un gran elenco nacional e internacional: Andrea Cuatroqui, Luis Aguirre, Silvio Rodas, Bruno Sosa, Andrea Friqueiro, Mauricio Yortac y por supuesto Gonzalo Vivanco. Leal, inspirada en hechos reales, cuenta la historia de un ministro recién designado que debe reclutar a los mejores comandos para desbaratar una organización criminal. Leal, desde el 2 de agosto, solo en cines.
Y recuerden que para sentir la buena música y sentir los clásicos, 107, sentirá también online en 7.com.py y en sus redes sociales @radio 7py, 1077. Sí, estamos también con la campaña Soy Paraguayo como Vos. Creo una generación de personas protagonistas de lo que está por venir. Soy ese grito de orgullo que se quiebra mostrando lo mucho que amamos hacer las cosas bien en nuestro país. Elijo productos, servicios, industria nacional. Porque es mi causa, mi orgullo. Porque es elegir un país mejor, porque es mío y tuyo. Consumo orgullo, paraguayo como vos. Entérate más en paraguayocomovos.com.py, Facebook e Instagram. Impulsado por la UIP Joven, Capaz, UMIC y Paraguay Marca País. A ver, para la doctora Acuña. En su momento inclusive vos fuiste líder gremial, digamos, los fiscales. Sí. Y hay todo como un... A ver, ¿cómo se lidia con esta posición de los políticos o de la justicia muchas veces en esa cuestión selectiva que son hermanos que se llevan de la mano a veces, después niegan así su familiaridad, ¿verdad? O cuando les conviene a ambas partes, a la justicia y a la política, se llevan súper bien. Cuando no le conviene, él apenas es mi conocido, ¿verdad? Mi vecino no le veo llegar nunca a mi casa, ¿verdad? No le puedo juzgar. Juramento, Descartes, Nicanor, nadie le mira, ¿verdad? Carlos Portillo, que estuvo también en los audios, Adolfo Ferreiro, otra cantidad de gente, no se acordaban de. Entonces, ¿cómo se lidia el Ministerio Público con eso, en ese vaivén político siempre estamos metidos en toda esta discusión, ¿verdad? Bueno, en realidad nuestras decisiones siempre están fundadas en la ley y es cierto, no podemos desconocer de que sobre todo en la unidad de delitos económicos siempre se les procesa a personas que han sido administradores del Estado y por lo tanto involucrados en la política. Por eso es que muchas veces las decisiones que toma el Ministerio Público son criticadas, porque o se dice que se favorece a uno u otro sector, o muchas veces hay sectores que han hecho ellos las denuncias, porque también nos pasa, claro. Luego se alían y nosotros quedamos como que se instó a la institución y después quieren que la institución desacelere aquello que jurídicamente corresponde. Yo lo único que le puedo decir es que todo lo que nosotros decidimos está dispuesto en la ley y apegados a la ley. De ello no podemos salir. Muchas veces nuestras decisiones no son populares y eso hay que admitir. Pero mientras tengamos las razones jurídicas, como en este caso que hoy se critica, siempre vamos a defender esa posición jurídica que es nuestro ámbito. Lo político no es nuestro ámbito y nosotros no podemos involucrarnos en el tema político. Es que nosotros, perdón, Toto, un ratito nomás, yo siempre le pregunto, nosotros tenemos acá los miércoles, tenemos a toda la gente que está, digamos, concursando para las ternas en la corte. Todos los miércoles. Yo la única pregunta al paciente que le hago es, le digo, ¿ustedes están dispuestos a aguantar la presión no solamente política, pero también de los poderes fácticos, como el colegio de abogados muchas veces, o de los medios, de sus editoriales, de sus líneas periodísticas, ¿verdad? Porque eso pues no puedes poner en tu currículum. Eso no figura en ninguna parte, si te ponen 5, 4, 3, 2, 1. Hay que aguantar ahí. La llamada, las y el test de integridad no aguanta claro, las tapas de los diarios, ¿verdad? Hay que aguantar, ¿verdad? Que te llamen los periodistas y te digan, o algunos periodistas para salvar, ¿verdad? Algunos periodistas que te digan, no, pero esta en realidad es floja como institución, como Ministerio Público, ¿verdad? Ese tipo de cuestiones no refleja, ¿verdad? No se ve. Claro, no, eso no se puede puntuar. Es claro. Lo que siempre también dijimos como gremio. El que está en la función está expuesto a ese tipo de críticas. Viene con la carga de energía. Pero también tenemos, todos los que estamos dentro de la función pública, no solamente los fiscales, todos, tenemos que saber sobrellevar porque eso es un agregado a lo que es capacidad técnica, porque nuestro trabajo es técnico. Ahora, el lidiar con esto que usted dice, por eso es importante que los gremios sean fuertes. Hablo de gremio, en este caso Asociación de Fiscales. Por ejemplo. ¿Para qué? Para defender respaldo. Claro, para defender las posiciones institucionales. Esta salida alternativa que se le dio, en este caso a un legislador, no es un hecho aislado. Claro. Esta es una política, porque también se habló de que el Ministerio Público no tiene política criminal. Hace más de 10 años que estoy en delitos económicos y se le ha dado a políticos, administradores y todas las personas cuya conducta
podía incursionarse dentro de esta salida alternativa, se le ha dado. Hemos sido criticados, sí, hemos sido criticados, pero eso conlleva también decisiones de este tipo. Manuel, cuando pasa al plano político, poco nada lo jurídico ya puede interferir, salvo una cuestión, digamos, de peso para el debate, si es que se debate. Mañana a lo mejor se puede o no debatir, pero la cuestión jurídica no está en juego mañana. No es capaz la oportunidad de también tener una revisión sobre ese punto, de tener sanciones que puedan evitar a lo mejor de alguna forma estas medidas de hasta 3 años. Esto si no hacemos la suspensión condicional, esto se moría igual, ¿verdad? Entonces nos llama a una reflexión jurídica también para poder blindar no solamente de lo político, sino también de las chicanas este tema en puntual. Sobre todo para salir un poco del evento, de lo claro, eventual. porque si no nos quedamos solamente en en él. De fondo, ¿verdad? No es un tema baladí el que plantean, porque me va a corregir inclusive la doctora Acuña en este asunto. La ley, o sea, el Código Penal y el Código Procesal Penal, que son leyes, en fin, son leyes que recibieron cientos de modificaciones, a pesar de ser una ley nueva que introdujo sistemas nuevos, preparada por gente especializada fuera del país. En ese momento se discutió mucho, se habló mucho, y aún así tuvo un montón de modificaciones, de inserciones, que generaron efectos inclusive no queridos. Entre ellos el tema de la prescripción, porque la prescripción es una espada de Damocles que tiene el Ministerio Público ahí por un lado, y uno de repente encuentra en el Estado, digamos, como la persona jurídica que resuelve los problemas de justicia, encuentra un discurso distinto entre Ministerio Público y jueces, que son Estados los dos. O sea, vos ves un Ministerio Público que alerta la morosidad judicial, y a veces encontrás un Poder Judicial que anula todo el actuar de un Ministerio Público, como acaba de ocurrir con el caso Curuguatí. Y nosotros somos ciudadanos, espectadores de un problema interno de Estado. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, como decía Felipe, es considerar estas cosas, honestamente te lo digo, porque se pone en tela de juicio el sistema de justicia en sí. No, ya no es a Ibáñez ahí, ya no es Curuguatí ahí, ya no es, o sea, el mensaje, como decíamos antes de entrar acá con la doctora, es: pucha, tenés un lío como el que acaba de terminarse, hay un montón de gente fallecida, no hay ni un culpable. ¿Cuál es el mensaje que se le da a la policía? O sea, nosotros entramos, a nadie si nos matan, nadie nos condena. ¿Cómo alentás o no las invasiones? ¿Cómo alentás o no el fallecimiento del campesinado? ¿Se victimiza o no la reforma agraria? ¿Se politiza o no un caso judicial por el derrocamiento jurídico, político de un gobierno? Entonces todo ese embarrado pone en entredicho el sistema de justicia en sí. Eso hay que preguntarle a los candidatos a la Corte que van a entrar. No solamente a los 2 cargos vacantes ahora, sino lo que se van a generar el año que viene. Son casi 5 que van a... Sí, son casi 5. Estamos hablando de cambiar la mayoría del órgano máximo de justicia. Y Curuguatí, que es un caso tremendamente especial, es un caso en donde todos los ministros actuales, excepto Alicia Pucheta, inhibieron. No tomaron la responsabilidad política que significaba resolver el caso. O sea, el caso, no hablo de un caso, el caso. Alicia, lastimosamente, después, vino la renuncia y todo lo que conocemos. Pero quedó en manos de 3 jueces de jerarquía inferior que asumieron el cargo de ministros por la vacancia dejada por los demás. Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿sí? Y ya volvemos enseguida. Bueno, estamos en la parte final del programa, por supuesto. Doctora, algo que puedas concluir de lo que hablamos hoy, una visión un poquito más a futuro también, es a lo mejor el respaldo que ustedes necesitan sentir por parte del gremio en situaciones como esta. ¿Hay una modificación a futuro legislativa, por qué no? Sí, en realidad reafirmar de que esta salida procesal está permitida en la ley, y no solamente se da en estos casos, y que también es una postura establecida por la Fiscalía General de concluir las causas, que es lo que nosotros pretendemos, que se castigue, que se concluya y que se devuelva aquello que se ha distraído del Estado. En este caso, con esta salida alternativa, hemos concluido un caso que tenía inclusive posibilidad
de extinción por el transcurso del tiempo. Y todavía está sujeto. Lo que quiero aclarar también, que en una suspensión condicional, y en este caso el señor Ibáñez, sigue sujeto al proceso, como expliqué al principio. Todavía estamos dentro de un plazo en el cual, si él no cumple las condiciones, puede ser reabierta esta causa. Entonces, lo que sí decir de que como Ministerio Público siempre hemos agotado todas las diligencias y todo el esfuerzo para conseguir condenas. Y voy a tocar el tema que está de actualidad. En el caso Curuguatí, el Ministerio Público ha hecho su trabajo, probablemente pueda ser criticado, pero se consiguió una condena y una confirmación de una condena. Y hoy se tiene un caso muy grave, impune, y no por responsabilidad del Ministerio Público. Doctora, gracias por el tiempo. Manuel, algo que se pueda concluir, una visión un poquito también, a lo mejor a lo que se viene, independientemente, digo, del caso, ¿verdad? Porque ya son varias situaciones similares de personas que pueden estar o no en función pública, ¿verdad? Pero que también a lo mejor una revisión que se tenga que hacer a futuro. Bueno, mira, y ratificar también un poquitito lo que el colegio viene diciendo. O sea, esto se puede hacer. La facultad del Congreso de tratar o no la pérdida de investidura de un miembro del Congreso es ajena a los problemas judiciales o jurídicos que pueda tener ese miembro fuera del Congreso. Entonces, se puede hacer. No hay que confundir una sanción política con una sanción jurídica. La jurídica está siendo atendida, como nos acaba de decir la doctora Acuña. La sanción política es la que no se está tratando y es la que pedimos que se haga. Y si ese mensaje nos llega hasta el Congreso, bueno, pues bien, la sociedad podría perfectamente tomar un rol activo, como la tarantela, ¿verdad? Y manifestar con su participación en los asuntos públicos y decir, bueno, si esto no se arregla así, está bien, lo arreglaremos en la siguiente elección, pero sin necesidad de esperar la siguiente elección, yo puedo decirle a quien me representa en mi barrio, en mi junta vecinal, en mi intendencia, en mi seccional, si van a entrar a este tema, al cargo público, no vaya a tocar mi plata ni la de la gente. Vamos a hacer las cosas bien, o sea, involucrarnos en el tema es también un poquitito un deber cívico de todos. Y eso me encantaría que ocurra, ¿verdad? Gracias, Manuel, es muy amable. No era candidato, Toto. ¿Cómo? No era candidato, No. Ahí lo era candidato. Bueno, ahí, ¿verdad? Bueno, mañana se trata Ahí el lo tema candidato, a la una, A la una. sesión extraordinaria. Sí. Todo indica que después de esta sesión, y si llega a tener un hijo Ibáñez, le va a poder bautizar Salvatore, así como en su Salvatore, momento le sí. bautizó Sesión Victoria, Salvatore. ¿verdad? Vamos a ver qué ocurre mañana. Nosotros nos vamos, ustedes mañana, sigan con el señores. noticiero de Unicanal. Nos vemos mañana, chau. Chao, chao. I've been waiting for a guy to come and take me by the hand. Cause these sensations make me feel the pleasures of a normal man. These sensations